Buenas tardes, mi nombre es Gina Alfonso, estudiante de la carrera de Psicología. En esta oportunidad, en la cátedra de Deontología, vamos a hablar sobre los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero pues vamos a definir cuál es el concepto de los derechos humanos, los cuales son un conjunto de principios y normas básicas que establecen los derechos y las libertades fundamentales que posee toda persona con el mero hecho de ser humana. Estos derechos son universales, es decir, que puede ser aplicable a todas las personas del mundo sin ninguna distinción, nada, lo que tenga que ver con raza, con nacionalidad, origen étnico, con el sexo, con alguna religión o idioma. Esos derechos son inalienables, lo que significa que no pueden ser arrebatados o vendidos. También son interdependientes, es decir, que están relacionados entre sí y se esfuerzan mutuamente. Los derechos humanos se basan más que todo en lo que tiene que ver de las ideas de que el ser humano tiene una dignidad inherente y que éste debe ser tratado con respeto. Estos derechos son esenciales para vivir una vida libre, plena y a su vez pues protegen a las personas de algún tipo de abuso o violación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dedica todo un título entero, que es el título número 3, a los derechos humanos. Este título consta de 3 capítulos. El primero, que es las disposiciones generales, el segundo capítulo, que es de los derechos civiles, y el tercero, de los derechos sociales, económicos y culturales. Iniciaremos con el capítulo 1. En este capítulo 1 está constituido por 13 artículos que hablan sobre los derechos humanos. El primero de ellos es el artículo 19, en el cual dice que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce del ejercicio irrenunciable, invisible e independiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los organismos del orden público de conformidad con esta Constitución. En el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que se derivan del derecho de los demás y del orden público y social. En el artículo 21 dice que todas las personas somos iguales ante la ley. En consecuencia, primero, no se permitirán discriminaciones fundadas ni en raza, ni en sexo, ni en credo, esta condición social o aquellas que en general tengan como objeto algún resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad. Segundo, pues que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que haya igualdad ante la ley. Y tercera, solamente se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. Y ya por última, que es la 4, no se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. En el artículo 22, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de la ley reglamentaria en estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. En el artículo 23, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquías constitucionales y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos en esta Constitución y en estas leyes. En el artículo 24, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando impongan menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallarán en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evaluadas se estimarán en cuanto a los beneficios al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promoviera.
En el artículo 25, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos o funcionarias que lo ordenen o ejecuten incurren en alguna responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. En el artículo 26 nos habla sobre toda persona tiene derecho al acceso a los organismos de administración de la justicia para hacer valer sus derechos. Y pues bueno, derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con rotundidad la decisión correspondiente. En el artículo 27, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales con el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aunque de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. En el artículo 28, toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad y la solicitar ante el tribunal competente la actualización. En el artículo 29, el Estado estará obligado a investigar y a sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de la humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de la guerra son imprescindibles. En el artículo 30, el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a la víctima de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables o su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. En este caso, el Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectiva las indemnizaciones establecidas en este artículo. El artículo 31 garantiza el derecho de las personas a dirigirse a organismos internacionales creados para proteger los derechos humanos. Cuando se haya agotado los recursos internos sin obtener ningún tipo de respuesta satisfactoria. Esto significa que las personas pueden buscar justicia a nivel internacional si sus derechos han sido vulnerados en su país. En el capítulo 2 de los derechos civiles enumera una amplia gama de derechos civiles incluyendo tanto el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física, psíquica y moral, la inviolabilidad del hogar, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, el derecho al debido proceso, el derecho de la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de culto. En el capítulo 3 de los derechos sociales, económicos y culturales, enumera una amplia gama de derechos sociales, los cuales se incluyen el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la cultura, entre otros. Gracias.